En el verano de 1974 se produciría en España, en el interior de la provincia de Ourense, un hecho trágico que desataría una auténtica psicosis colectiva en todo el país. ¿Qué ocurrió aquel verano durante el supuesto último ataque de lobos en España? Veámoslo. Los ataques de lobo en España han sido un tema polémico y poco estudiado. En Galicia en concreto, la mezcla de un hábitat rural disperso y un temor ancestral al lobo lo han convertido en un tema muy polémico y muy controvertido. En 1974, Pedro Iglesias Hernández hizo una recopilación de los ataques de lobos que habían ocurrido en España durante el siglo XX. A su vez, se trataba de una transcripción de un trabajo de 1963 llamado Sobre el lobo y su presencia en Galicia, de un tal Francisco de Paula Fernández de Córdoba. En ese libro describía una decena de ataques en apenas una década. Habían afectado a pastores, labradores, monteros y niños, acometidos y mordidos furiosamente, decía él, por lobos. En 1954, en Teixeiro, Coruña, un muchacho había muerto devorado por una manada cuando iba a visitar a su novia. Ese mismo año, en Fuentefría, Ourense, una gran loba había atrapado a un bebé en la escalera de su casa y no lo había soltado hasta 2 kilómetros más allá del cadáver. En 1957 hubo un ataque anterior. El 25 de junio, un lobo mató al niño Jesús Vázquez Pérez, de 5 años y 17 kilos. Su amigo Luis, que lo presenció, permaneció horas mudo por la impresión. Ese mismo día, una chica de 15 años se salvó también, por muy poco, de morir en un ataque de lobos. Pero no fue el único caso. También el 21 de junio de 1959 se mencionaba el caso de Manuel Sarpazos, que, con 4 años y 11 meses, murió también por el ataque de un lobo, presenciado por sus amigos Paco y Alberto. Posteriormente se hicieron batidas para erradicar a los animales y no se habló de más ataques en una temporada. El más famoso de estos ataques probablemente fue Manuel Suárez, el 22 de junio de 1958. A Manuel Suárez el lobo le causó más de 33 heridas. Era un niño de 5 años que se encontraba jugando en el bosque cerca de Imianzo, un pueblo coruñés, cerca de la Costa da Morte, cuando una hembra de lobo, que había parido recientemente, lo observó desde esa distancia y lo atacó. Le dejó 33 cicatrices en todo el cuerpo por ello. Otro caso también había ocurrido en 1968, cuando Carlos Pereira, vecino de Toén, se libró de morir en las fauces de una loba cuando tenía 1 año y medio, y se salvó para contarlo, aunque 50 años después, en el 2019, seguía teniendo las marcas en su piel. Fueron ataques que ocurrieron a lo largo de esos años. Sin embargo, hubo otro que causó una conmoción mucho mayor en todo el país. Ese fue el ataque de lobos del verano de 1974, de la llamada loba de Rante. Ese mes, un mes de verano caluroso del interior de Ourense, el 3 de julio de 1974, una loba atacó a una niña de 13 años y 25 kilos, que iba por maíz acompañada de una mujer de 59 años. Ambas fueron mordidas, pero se salvaron. Sin embargo, al día siguiente, el 4 de julio de 1974, el niño José Tomás Martínez Pérez, de 11 meses y 9 kilos, quedó en un campo en la parroquia de Currás, el mismo municipio de San Cibrao das Viñas, quedó en compañía de su hermano Manuel, mientras la madre, cerca de ellos, realizaba faenas agrícolas. Cuando estaban así ocupados, de repente el lobo saltó de entre la maleza y atacó al pequeño arrastrándolo varios metros. Su hermano, Manuel, empezó a gritar y sus voces fueron escuchadas por la madre y unos hombres que también estaban allí mismo realizando tareas agrícolas cerca de ellos. Rápidamente acudieron al lugar y con sus gritos lograron que el animal escapase, pero ya había herido de mucha gravedad al niño José Tomás. Lo recogieron y lo trasladaron a un hospital. Sin embargo, había heridas en la cara, en el tórax, en el abdomen. Había una cianosis superficial de la piel, diría el parte médico. Había heridas en las mucosas y una insuficiencia cardiorrespiratoria. Así que el niño llegó moribundo
y murió al poco tiempo. Tal y como recoge el Diario de Navarra, un niño de 11 meses ha muerto como consecuencia de las gravísimas heridas que le produjo un lobo al atacarle, cuando en compañía de un hermano suyo de 8 años se encontraba en un campo. Parecía que ahí iba a acabar una historia tan trágica, un ataque de lobo en Galicia, algo tan excepcional y de una manera tan terrible, tan inesperada. Pero sin embargo no fue así, porque a los pocos días, el 10 de julio de 1974, esta vez fue en Outeiro de Calvo, concello también de San Cibrao das Viñas. Aquel día, el niño José Javier Iglesias Balbís, de 3 años de edad y 12 kilos de peso, se encontraba al cuidado de su abuela, Eugenia Balbís, ya que sus padres estaban emigrados en Alemania. Ella, a su vez, lo dejó con una vecina mientras hacía labores agrícolas. En ese momento, igual que unos días atrás, un lobo salió de entre la maleza y arrastró al pequeño durante más de medio kilómetro. El niño fue encontrado, a 500 metros más o menos, malherido por unos vecinos que habían seguido el rastro de la sangre. Como diría La Voz de Galicia al día siguiente, el niño muerto por un lobo en Outeiro Calvo estaba con una vecina al ser atacado. Fue entonces que ante el segundo ataque de lobos en tan poco tiempo en la misma región, se extendió el pánico por toda la zona. La noticia salió de Galicia y se hizo famosa en toda España. Como diría tiempo después Elisa Nogueira, la que fue alcaldesa de San Cibrao durante más de 30 años, aquello fue una conmoción terrible, una auténtica tragedia nacional. Durante varios días en España, la prensa se hizo eco de las noticias. Se dijo que era una especie de Watergate español. El Watergate estaba siendo en Estados Unidos en aquellos mismos meses. Tico Medina, en un largo reportaje en el ABC, hablaba de lo que se llamó el verano del lobo. Se dijo que su balance había sido desolador en vidas y en haciendas. Pero ahora venía el otoño. ¿Y qué ocurriría durante el invierno? ¿Iba a ser peor el invierno aún? La psicosis se extendió por toda la región. Además de las muertes producidas por el ataque, se citaban otros ataques en otros pueblos. Se habló de otro ataque de lobos en Avilleira de Celanova. Daniel Regalado Aznar, el que entonces era gobernador civil en Ourense, firmaba una nota dirigida a los medios en la que informaba de medidas drásticas para el envenenamiento de las alimañas existentes en la zona del suceso y atribuía las muertes casi seguramente a lobas con camadas. En aquellos días se hicieron batidas y los vecinos se llevaban la escopeta al campo, guardaban a los niños en jaulas improvisadas mientras hacían sus labores. No salgas de casa que te come el lobo, se decía. La hija de la exalcaldesa Elisa dijo en una entrevista que esta vez la señal iba muy en serio. Nadie quería que sus hijos peligrasen por culpa del lobo. La situación se hizo tan grave, tan alarmante, que llegó incluso a otros medios. Y por supuesto llegó a la persona que en esos momentos en España, aunque su carrera aún estaba empezando, más conocía acerca de lobos. Estamos hablando de Félix Rodríguez de la Fuente. El propio Félix Rodríguez de la Fuente se mostró escéptico respecto a la noticia. Dijo que no se fiaba de los cazadores, que había que llegar a otros niveles de confirmación. Él decía que esos animales no podían ser lobos. Y barajó la teoría de que o fuesen perros asilvestrados o perros cruzados con lobos, muy corrientes en la provincia gallega. E incluso posteriormente insinuó que quizá eran chacales americanos, o una teoría aún más extraña, que eran perros de presa que la PIDE, la policía secreta portuguesa de la época, había soltado en el país. También se hizo eco del miedo que había entre la gente del lugar de que el lobo de alguna manera hubiese perdido el miedo al ser humano. También se hablaba de que quizá una especie de enfermedad los estaba volviendo locos. Y de hecho, el propio Félix Rodríguez de la Fuente no llegaba a desmentirlo del todo. Decía que quizá podía ser posible. Él abogaba prudencia, hablaba de trasladarlos. Y también comentaba otra cosa. Decía que nuestros abuelos usaban técnicas sostenibles para protegerse del lobo. Perros mastines, recogida del ganado por la noche, vallados. Los problemas venían cuando las regiones donde se extinguió el lobo se abandonaban esas costumbres y ahora esos animales volvían. De todas formas, sus palabras no cerraron el debate. Las autoridades pronto tomaron medidas en el asunto. El 11 de agosto de 1974,
La Voz de Galicia informaba de que había sido elaborado y aprobado un plan que inmediatamente iba a ser llevado a la práctica para intentar capturar la mayor cantidad de lobos que durante los últimos días habían aparecido cerca de la localidad. El plan fue elaborado por el ICONA, el Instituto de Conservación de la Naturaleza. Consistió en fijar en distintos puntos del término municipal 7 puestos a los que se trataría de atraer lobos y mediante la localización de cebos vivos, principalmente ovejas, se les daría muerte. En la actividad tomaron parte 2 cazadores atentos a disparar sobre los cánidos. 23 vecinos de San Cibrán, además, aportaron sus propias ovejas. Se dijo que se haría uso de todas las colaboraciones necesarias de cazadores profesionales, alimañeros, perros especializados, lo que hiciese falta, nuevas atidas, premios, cepos, para conseguir eliminar a los animales. Además, apareció en escena uno de los guardias más famosos del ICONA, Pepín de la Fresneda, un alimañero experto en costumbres de lobos, quien, el 13 de julio de 1974, dijo que el comportamiento de los animales que habían matado a los niños de San Cibrán era muy extraño para ser de lobos. Dijo lo siguiente: «Llevo muchos años en esta labor y es la primera vez que sé de un caso como este». Sin embargo, eso no evitó que las batidas continuasen. En un mes se dio muerte a 20 ejemplares. El propio Montero, Pepín de la Fresnada, ya había matado 97 lobos con anterioridad. Las noticias siguieron extendiéndose por todo el país durante todo el mes de agosto. Se publicó en diarios que aquel mes había sido el mes de los lobos. Se dijo que eran las propias autoridades quienes habían soltado los lobos por algún motivo, e incluso un alto cargo del instituto del ICONA ofreció 50.000 pesetas a quien presentara una prueba de que eso era así. Se organizaron batidas prácticamente en todo el noroeste peninsular. En Asturias se habló de 200 personas buscando lobos sin que apareciese un animal, cundió el pánico, el escepticismo. Hubo gente que empezó a sospechar que aquello era imposible. En fin, fue un mes muy convulso para la opinión pública y el ecologismo en España. Y todo para saber que además Pepín, el propio Pepín de la Fresnada y Rodríguez de la Fuente estaban de acuerdo en lo esencial, en que parecía que aquello no podía haber sido hecho por lobos, que se trataría de otro animal. De todas formas, la batida continuó. En el Ayuntamiento de As Neves, en Pontevedra, en la batida para encontrar a la loba de errante, la loba que había matado a los niños de San Cibrán, se dijo que murieron más de 100 perros, buitres, quebrantahuesos, osos, jabalíes, tejones, todo lo que se encontraba a su paso. Se incendiaron montes para alejar a los animales y se usó estricnina para envenenarlos. Las fuentes no son claras, pero se dice que en apenas 45 días se mataron 31 lobos. Y no fue el único caso de personas que se encontraron cara a cara con uno. De hecho, días después, en Curtis, provincia de A Coruña, el joven Manuel Seixas Merelas, de 23 años, mató a una loba y a sus 2 lobeznos a palos. Se los encontró cuando iba a casa de su novia y los mató a golpes. También supuestamente hubo ataques animales por parte de alguno de los lobos a las ovejas de un rebaño. Y finalmente, la gran pregunta: ¿qué fue de la loba que había matado a los 2 pequeños de San Cibrao das Viñas, a José Tomás y a Javier Iglesias Balbís? Las versiones difieren un poco y es complicado saber exactamente qué ocurrió, pero sabemos que el 14 de julio de 1974 el pueblo gallego informaba de la captura y muerte de una loba en San Cibrao, a la que se atribuyó la muerte de los 2 niños. Según algunas versiones, un pariente de Javier Iglesias, Adolfo Balbís, su tío, la batió con una escopeta. Otras versiones, en cambio, dicen que la loba fue muerta por envenenamiento con estricnina colocada allí por las anteriores batidas. Dicen que reconocieron a la loba por su pelaje invernal y los testigos dijeron que era la misma que había matado a los 2 niños. Sin embargo, nunca se supo del todo a ciencia cierta si aquella loba de verdad había sido la loba infanticida. De hecho, días después se publicó que un cepo había atrapado a otro animal y el animal había logrado escapar. Así que realmente nunca se aclaró del todo si realmente aquella loba era la que había matado a los 2 niños. Y de hecho, tampoco fue el final del asunto, porque aún
Un año después, en Galicia, ocurriría otro suceso. El 2 de junio de 1975, no muy lejos de allí, en Allariz, un niño de 3 años fue capturado por un lobo mientras jugaba en un terreno al lado de su abuela. El abuelo, cerca del lugar, persiguió al lobo y lo espantó, y el niño apenas sufrió heridas en una pierna. Después del ataque, se realizaron batidas que acabaron con la muerte de 2 lobos apenas 2 kilómetros de allí. ¿Quién sabe si quizá aquel suceso tuvo algo que ver con la muerte de los niños un año antes en San Cibrao? Las palabras de Andrés Martínez, padre de la primera víctima, en 2010, casi 50 años después del suceso y con lágrimas en los ojos, son bastante elocuentes. No sé si el lobo abatido fue el que mató a mi hijo. A mí nadie me informó de nada. Y con eso termina esta historia tan triste y a la vez tan interesante. Si os ha gustado, os animo a suscribiros, a formar parte de este club de apócrifos y a darle like a este vídeo y a los próximos que iremos subiendo. Así que hasta la próxima.